bueno, el asunto es que en materia de seguridad, Quito no regula a los repartidores, a los famosos deliveries, ni a las empresas de delivery que contratan a estas personas, que muchas de ellas obviamente son legítimos trabajadores de deliveries, pero muchos otros son delincuentes que usan esta fachada para asaltar. Lo hemos visto ya en las últimas semanas, los últimos días, de casos en cafeterías y bueno, personas que visten como repartidores de comida e involucrados lamentablemente en hechos delictivos. Pese a esto, pues el Consejo Metropolitano no aprobó una ordenanza para regular esta actividad. Además, y bueno, esto está allí, está esta situación de inseguridad. Y Jean Paul Pinto daba justamente unas ideas de cómo se podría de alguna manera controlar, eh, qué se necesitaría para un delivery seguro, y eso es lo que le queremos preguntar. Gracias, Jean Paul, por estar con nosotros. Bienvenido. Jean Paul es máster en prospectiva y seguridad bueno, le agradecemos su presencia para hablar de este tema y abordar, bueno, el tema de seguridad es súper amplio, pero abordar al menos el tema local que ha suscitado pues el debate en los últimos días, ¿no? Por estos asaltos a cafeterías, a restaurantes, ya la gente no puede ni ir a tomar un café, que de repente viene alguien de estos de delivery y puede ser que es un ladrón y ya nos ponemos nerviosos solo con verlo. Entonces, ¿qué se debería hacer desde el Cabildo Metropolitano? Porque, claro, el Cabildo siempre se lava las manos, dice, no es competencia del municipio la seguridad, pero sin embargo hay una tasa de seguridad que se paga, hay un presupuesto que se asigna y bueno, ¿qué se hace o qué se podría hacer con eso para la seguridad de los quiteños y en este caso, pues sobre estos últimos hechos que nos ponen nerviosos a todos? Bueno, gracias por la invitación. Saludos en este programa. Qué bueno estar con ustedes del día de hoy acá. Mira que es una caja de Pandora, ¿no? Y lo triste es que ya ahorita es muy tarde porque hay una persona que ha fallecido. Hay un hogar que ha perdido Sí. justamente un ser querido. Entonces, todo lo que hagamos ahora ya es tardío, ¿no es cierto? Este fin de semana, como nunca habíamos visto, por lo menos en estas zonas, Ujú. mucho policía metropolitano, mucho control, pero ¿por qué esperamos la muerte siempre de un ciudadano justamente para tomar decisiones? Esa es la primera cosa. Y somos muy reactivos en función de lo que pasa. Entonces, mira que es una caja de Pandora, porque por un lado tienes el tema de las empresas, ¿no? Es decir, ¿cómo las empresas contratan a este personal? ¿Sí? ¿Qué tipo de informes de seguridad, historial, récord policial piden? Porque además no es solamente un tema local, vemos que también hay gente de otras nacionalidades, Claro, sin caer en tema de la xenofobia, que ese no es el así tema es. del día de hoy. Pero mira, yo me quisiera referir a un caso que pasó en Francia hace 10 años con los ataques de terroristas a París. Y uno de los terroristas que no explotó su cinturón de explosivos intentó llegar hasta Bélgica y lo vinieron a ver. Y en medio camino lo detuvieron, Ujú. pero como la justicia francesa no tenía, digamos, la base de datos de Bélgica, no pudieron verificar que él tenía antecedentes de radicalización en Bélgica y que estaba Wow. justamente seguido por la policía de ese país. Y como no tenían esa información, lo dejaron libre y pudo llegar a Bélgica, uno de los terroristas justamente del Bataclan. Entonces, en este caso es lo mismo. No sirve de mucho que tengamos antecedentes locales si es que no tenemos antecedentes de su país de origen. Es decir, ¿qué pasó si este colombiano, peruano, venezolano, etcétera, tiene o no? Porque por un lado tú tienes un problema grave que se conoce ahora como el feudalismo digital, que es un poco las empresas, casi como en la edad de la esclavitud, van a seleccionar empleados los más baratos posibles. Pero ahí Claro. está el tema de los controles. Como tienes que ser muy barato, muy bajo en costos, tal vez cierras los ojos frente a cierto tipo de cosas. Así Y es. ahí es un primer problema, es decir, ¿cómo podemos estar seguros que la gente contratada por tales empresas es una persona a prueba? Porque hablamos del contacto con personas, de ir a edificios, no es cualquier tipo de trabajador. Tú puedes ser trabajador en back office que no tiene contacto con la gente, eso Así es otra es. cosa. Entonces, por un lado, el tema de controles de quiénes son estas personas e intercambio de información con otras policías. Segundo, la caja de Pandora es, ¿y estos guardias de seguridad? ¿Qué tan preparados están para enfrentar a la criminalidad? Es decir, cuentan con armas de dotación, tienen capacitación, hacen Claro. entrenamiento de disparos cada cierto tiempo, saben cómo Sus enfrentar armas estas funcionan, situaciones, sus arman chalecos funciones, funcionan, ¿no? los chalecos que tienen les van a proteger. Mira, tantas preguntas que nos Claro. hacemos. Hay más de 2.000 compañías de empresas de seguridad privada. ¿Cómo controlas a tanta gente con los recursos que tienes? Se Así vuelve es. realmente inmanejable. Pero mira que esa falta de control hace que el otro día, ¿no es cierto?, a esta persona realmente él estaba absolutamente en situación de indefección frente a los criminales. Entonces, mira, este es el segundo componente importante, gracias, el hecho de que no estamos seguros que los guardias que tenemos realmente sean una solución frente a la criminalidad. Es imposible también por otra parte, porque mira, el pobre guardia, ¿qué es lo que va a hacer cuando llegan tres, cuatro tipos armados a un edificio con armas Gracias, largas? sigan nomás. Lo Casi que máximo, yo te digo, bienvenido. ahí básicamente es un protocolo que hay que hacer. Lo que tú dices, o sea, vas a decirle, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, ¿a qué piso vas? Yo mismo le hago subir y le da Así el es. acceso al piso, o sea, no hay otra forma.
Entonces, pero mira que pueden haber protocolos en los cuales las empresas les dicen a sus guardias, miren, si llega a pasar esto, usted active el botón de pánico Claro. con la administradora, en chat, con la gente de la OPC, el policía, y usted guárdese, o sea, usted póngase a buen Claro. resguardo. No hay otra forma, porque lastimosamente, como te digo, ya no tenemos una criminalidad donde llegan a una cafetería un tipo más o menos con un arma antigua, con un arma blanca. Hay un guardia, ahí sí puede hacer algo, pero contra tres, cuatro personas el pobre guardia evidentemente no va a poder hacer gran cosa. Además que Entonces, son inescrupulosos, o sea, no dudan un segundo en asesinar a alguien, ¿no? exacto. Antes un poco como que tenían miedo de matar a alguien, actualmente no, la norma es si la persona no colabora, no Así coopera, es. se la asesinan, ¿no es cierto? En San Borondón vimos eso. O sea, imagínate, de las zonas más exclusivas del Ecuador, yo no sé cuántos controles de seguridad habrá, garitas, etcétera, pero llegando 15, 20 tipos de armados es imposible hacer frente. Entonces, mira que hay muchas cosas, ¿no? El tema de la precariedad, el tema de los equipamiento que tienen los guardias, el tema del aumento de la violencia, de la radicalización de la violencia en el Ecuador. Y lo último que me gustaría topar es, en cambio, bueno, las empresas, ¿qué protocolos tienen? Porque evidentemente hay, por ejemplo, yo que viví en Colombia, ahí es claro el concepto, es decir, estos deliveries jamás entran a ninguna parte, se quedan siempre afuera y tienen que descubrirse, sacarse casco, mascarillas de identificación, porque el guardia antes de hacer cualquier cosa tiene que saber con quién está hablando y segundo, verificar que hay un pedido en curso. Si no hay, inclusive, no se recibe nada. Pues inclusive hay otro caso que sucedió en Colombia hace poco. Unas niñas reciben unas fresas con chocolate en Bogotá. Su mamá las recibe, pero ellas nunca la habían pedido y de repente Wow. el guardia igual les hace llegar. Y las pobres niñas, digamos, del hambre, del gusto de comer eso, consumen eso y son envenenadas. Y actualmente la persona está en Londres siendo extraditada porque hay toda una trama detrás de eso. Mira, pero entonces está detrás un problema de delivery. O sea, el problema es el tema, ¿por qué la persona recibió un encargo que no había solicitado? ¿Por qué el guardia dejó pasar eso y por qué el guardia entregó eso? Entonces eso Ujú. te da la pauta de que tiene que haber unos protocolos en los edificios. ¿Qué pasa cuando llegan los deliveries? ¿Cuál debe ser la actitud del guardia? ¿El protocolo? ¿Pueden o no entrar, no deben estar cubiertos y tiene que haber la confirmación? Entonces mira que es muchos protocolos que no hemos implementado. Un protocolo de temas de cómo tú analices el tema del perfil de la persona que vas a contratar, segundo los temas de equipamiento, el protocolo en el edificio. Entonces, si tenemos estos protocolos, yo creo que nos iría mejor. Inclusive, mira, los mismos delivery si es que transitan por toda la ciudad. Si ellos se dan cuenta que hay una moto que lleva sus mismos logos, pero no sabe quién es, no es un compañero de él, nunca lo han visto, tiene que reportar, es decir, mira, al jefe, ¿no es cierto? Mira, acabo de pasar por el Chiris, ¿no es cierto? Encontré dos personas que tienen los logotipos, El problema es que no pero no... se conocen entre ellos y sinceramente son desconocidos, no Exacto, tienen tampoco una relación de dependencia, no es que comparten unos con otros. Entonces es muy difícil exacto. distinguir quién es y quién no es. Y Entonces, cómo mira, pueden hacer también justamente, los operativos por parte de la policía si no tienen un contrato laboral, si no tienen nada más. ¿Cómo puedes exacto. tú hacer un operativo y decirle, tú, préstame tus Exacto. papeles? Entonces, mira, tú tratas bien este tema porque es, como yo decía, el tema de la precariedad. Como tienes el tema de la precariedad, no se conocen, no tienen un contrato. Mira, yo creo que también en el tema del guardia de seguridad, ¿tiene o no seguro de vida? Porque evidentemente su familia estaría, digamos, menos complicada si supieran que por lo menos hay un seguro de vida que les va a proteger durante mucho tiempo. Pero yo te digo que esos pobres guardias no tienen seguro médico, no tienen seguro de vida y queremos que arriesguen su vida, tal vez con suerte ganando 700, $800, con mucha suerte, que tal vez no lleguen ni a eso. Entonces yo creo que de alguna manera, mira, lo que asistimos es primeramente una falta de controles, una falta de política pública en el tema. Parece que es un tema que no le interesa a nadie, es un tema tan banal, o sea, tenemos Claro. temas tan graves que irnos a preocupar por unos delivery parecería que sería lo menos importante, pero nos damos cuenta que realmente es un tema muy grave porque los deliveries llegan a las casas, a los edificios, a los restaurantes, a las Y además cafeterías, que no es algo nuevo porque etcétera. en otros países ya se está dando esta actividad, ¿eh? Exacto, entonces lo que es justamente lo que te digo, pero ¿por qué si ya tenemos experiencias internacionales y ha habido casos que han ocurrido, por qué no hacemos política pública al respecto? Porque no hay un control, porque como te digo, es una caja de Pandora. Tú comienzas a meterte en este problema y te das cuenta que hay un montón de problemas adentro con los guardias, las empresas, los Así es. edificios y nada está normado. Y tú sabes, cuando nada está normado, evidentemente puede suceder cualquier cosa que fue lo que pasó con esta pobre persona justamente en esta cafetería, ¿no? Ahora, hablando de esta ordenanza que se estaba debatiendo y que entró al congelador en el Consejo Metropolitano, por ejemplo, este documento disponía que los repartidores deberían registrarse con la de control, la Agencia Metropolitana de Control. Ahí les dan un certificado de registro, una credencial que les habilita para ofrecer el servicio durante un año y que tendrían que renovar periódicamente con un trámite que obviamente tendría un costo. ¿Cómo vemos esa propuesta? ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? No, digo, es lo que decía, ¿no?
tienen que estar registrados en alguna parte, o sea, tienen que estar realmente visibles en algún lugar. Y mira que inclusive yo diría que ese carnet que deben tener podría estar inclusive hasta un código QR, ¿no es cierto? El guardia desde adentro podría verificar si es realmente la persona en cuestión. Entonces, mira que es lo que sean ustedes, la falta de controles, la precariedad, el hecho de contratar a cualquier persona a menor costo, hacen que este tipo de cosas se den, porque justamente no tengo un registro de las personas, no sé quiénes son, qué tipo de controles migratorios puedo tener sobre eso. Y entonces es una pena que este tipo de medidas que son muy necesarias se las deje de lado. Pero como digo, es lo triste, ¿no? O sea, esperamos que haya un muerto, varios muertos para reactivar este tipo de herramientas legales y seguramente ahora el municipio pues dirá, no, no, ahora sí es importante, lo tenemos que debatir, lo vamos a implementar. Pero como digo, ya es muy tarde, una persona que ha sido asesinada, pues y ya es demasiado tarde, ¿no? Ya hay otra noticia, mire, y parece de película. Dice, Quito, motociclista disfrazado de repartidor dispara contra policía. El uniformado, sorprendido por la agresión, no logra responder con su arma y en cambio busca resguardo detrás de una pared. Esto ocurrió en el sector de Iñaquito. Es un video que también se difundió en redes sociales. Y bueno, esto es solamente una partecita de las cosas que pasan, ¿no? Con este tema de los repartidores. Mira, inclusive, si los criminales tienen la capacidad de comprar uniformes militares, policiales y tener el mismo tipo de armamento, no se diga con un tema de delivery, o sea, ¿qué tan difícil es ir a confeccionar una maleta con los logotipos de una empresa y ir a asaltar? O sea, es la cosa más fácil del mundo, pero es lo que digo, la falta de control es lo que nos está matando, justamente. Pero como digo, ¿pero por qué? Porque decimos, bueno, el tema de delivery es un tema tan simple, además seguramente hay intereses económicos detrás importantes que quieren y siguen precarizando el empleo y eso da pauta justamente a que justo nos veamos en esos temas de criminalidad, ¿no? Bueno, complejo este tema. Estamos conversando con Jean-Paul Pinto, máster en prospectiva y seguridad sobre, bueno, las falencias de las empresas de delivery, de los repartidores, de la inseguridad que azota nuestra ciudad a propósito de hechos recientes que terminaron lamentablemente con la vida de una persona que valientemente intentó hacer su trabajo, pero que tampoco tuvo las garantías para hacerlo porque su chaleco no funcionaba, porque se comentaba que el arma que tenía tampoco funcionaba y bueno, eso también abre otro debate, pero es una situación que estamos viviendo. Estimado Jean-Paul, hemos visto que esto es un tema de corresponsabilidad. Como la seguridad ciudadana, tenemos que fijarnos en primero las empresas que contratan a los repartidores, poner un poco más de filtros, un poco más hacia también la ciudadanía, cuáles son los reglamentos internos de los edificios, cuáles son los protocolos dentro de los negocios y también los propios deliveries que comiencen a respetar un poquito más el derecho, la ley, en cuanto, por ejemplo, a accidentes de tránsito que también son ocasionados por ellos. Pero ¿dónde entra el municipio? Es decir, a través de esta ordenanza, entendemos, esto todavía no está aprobado, pero el municipio es quien más se ha llevado la opinión pública. Ujú. ¿Cuál es la responsabilidad en estos casos? Es decir, ¿cómo el municipio puede prevenir que haya estos incidentes aislados en una cafetería en el centro norte, en Cumbayá? ¿Qué acciones debería tomar? Es que mira, tú lo dices muy bien, ahí hay una corresponsabilidad del municipio, ¿no? El municipio no puede decir, mira, la seguridad es del Estado y yo como que no puedo hacer nada. Inclusive el municipio tiene un plan de seguridad que sería bueno justamente que podamos evaluar en el tema de su cumplimiento. Entonces, en ese plan de seguridad, yo estaba tratando de recordar si estos temas de los delivery están ahí. No estoy muy seguro. Yo creería que no. Pero mira que es fundamental porque el municipio actúa en territorio, ¿no es cierto? Actúa en los barrios, actúa en los sectores de la ciudad. Entonces, justamente, ¿qué mejor que el municipio para ayudar a la policía en estos controles? Lo que tú dices, el edificio, ¿no es cierto? O sea, las UPCs, la figura sería la UPC, ¿no es cierto? La UPC debería tener un rol clave, es decir, Mm. yo en mi sector en la UPC yo tengo, qué sé yo, 20 edificios, 30 edificios, entonces en esos 30 edificios debo tener claro que debe haber un protocolo de intervención. Y si no lo hay, yo ayudo a armarlo. Entonces voy con el presidente del barrio, o el administrador del edificio y creamos estos protocolos, ¿no es cierto? Y en los negocios de mi área de la UPC yo tengo, qué sé yo, 50 restaurantes, lo mismo. Visitar los restaurantes, ver el protocolo de intervención. Si no hay, yo voy creando uno. Entonces, ¿qué implica? Que en cada barrio, en cada edificio vas a tener dos actores adicionales, además de los moradores, del administrador del edificio, etcétera, vas a tener a la policía, que va a asesorar, a recomendar, y también el municipio, que es el que tiene que encargarse de la organización, de la planificación, de los espacios, para que la gente se reúna, la gente debata, haga el protocolo, y eso mira que eso sería un trabajo magnífico, porque el municipio, más que la policía, puede entrar a operar más en el Claro, y territorio. no te involucra costos, es gestión. Para O sea, nada es es gestión. liderazgo decir, vamos, involucrémonos como administraciones zonales
preguntar a los edificios qué temas están haciendo, Claro, es decir, exacto. es simplemente gestión. Pero, Mira, ¿cuáles son? inclusive las universidades. Haz un convenio con la universidad, haz proyectos de vinculación y que los chicos armen, ayuden a Claro. armar los edificios, protocolos de intervención. Mira que no es difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, como tú bien señalas, es un tema de corresponsabilidad. Yo trabajo en territorio, trabajo con la policía en el territorio. El gran problema, Andrés, es que yo no sé hasta qué punto la policía del municipio se deben bien. Hay que ser claros, hay un tema ideológico ahí y yo creo que de ahí hay a veces tensiones, problemas, se apoyan, a veces no se apoyan, pero realmente lo que vivimos en el país ya tiene que trascender las ideologías y hay que trabajar mucho en territorio y como te digo, un trabajo muy de hormiga, es decir, edificio por edificio, negocio por negocio. Entonces, el policía al final del mes o de los 2 meses dirá, tengo mapeada completamente mi zona, he trabajado con el municipio, está todo claro y todos tienen un protocolo de intervención, botones de pánico, están en el chat de la policía, etcétera, y les he capacitado en seguridad. O sea, y el control también de las empresas de seguridad. Es decir, en el área que yo intervengo, hay tales y tales empresas, he hecho los controles, los chalecos son los adecuados, las armas funcionan. Mira, eso es lo que el policía y el municipio en cada territorio nos debería reportar. Pero lo hace, esa es la gran pregunta que yo me hago. Otro tema importante, mi querido Jean-Paul, es el municipio tiene un montón de dinero para seguridad, es decir, tiene un poco más de 100 millones de dólares de presupuesto en la empresa metropolitana de seguridad, en la coordinación de seguridad, que es uno de los grandes, por así decirlo, ministerios o secretarías del municipio. Pero ¿cuáles son las competencias que tiene, además de coordinar, de colaborar con las otras entidades como la Policía Nacional? ¿Qué es lo que debe hacer el municipio? ¿Puede tener, por ejemplo, labores de patrullaje? ¿Puede tener, por ejemplo, cámaras y ese tipo de cosas? ¿O eso, por ejemplo, la ley le bloquea? No, no, mira que aquí, como decíamos, un tema de corresponsabilidad, ellos saben muy bien que pueden apoyar a la Policía Nacional y en algunos casos en operativos, sobre todo lo que conozco en el caso de la MC, por ejemplo, la policía está ahí y está con la gente del municipio en los temas de libadores, de gaseras, de ocupación del espacio público. O sea, sí se hace una coordinación y es un poco lo que yo he evidenciado, pero como digo, me parece a mí que lo que hay que transparentar blanco y negro es, y mira, aquí ayudaría mucho, yo alguna vez también verifiqué los planes de seguridad del municipio de Guayaquil, del municipio de Cuenca. Entonces, tú también tienes que ver lo que hacen tus pares. Entonces, yo siempre he dicho, ponte Claro. en el tema del municipio, los cuencanos tienen las cámaras de reconocimiento facial por inteligencia artificial. Es decir, me recuerdo que había una camioneta que bajó por unas escalinatas y enseguida sabían quién era el carro, quién era la persona, qué recorridos hacía en la ciudad, por qué calles transitaba. Eso no hay cómo hacer aquí. Y yo digo, pero si los cuencanos lo pueden hacer, ¿por qué en Quito eso no se puede hacer y está prohibido por la ley? Entonces, mira que deberíamos ser como los chinos, no tan exagerados, porque los chinos tienen al milímetro controlado su territorio. Lo saben quién eres, cómo te comportas, si eres buena ciudadano, mal ciudadano, pero sí el hecho de que justamente el municipio con las cámaras, con los sistemas de videovigilancia, con los sistemas, ¿no es cierto?, como te digo, de alarmas. Es decir, el municipio tiene mucho dinero que podría ser utilizado en sistemas de seguridad en toda la ciudad de apoyo a la policía, porque la policía está desbordada actualmente, ¿no es cierto?, sobre todo en la costa. En Quito vemos ya graves problemas de seguridad, se están metiendo a muchos negocios bien específicos, nocturnos, ¿no? Discotecas, bares, clubes nocturnos, están también en temas de comercio autónomo, con los dirigentes organizando a la gente en la calle, los puestos en las calles y todo. Entonces te das cuenta que hay que meter también, trabajar muy de la mano con la policía en los temas de sistemas de información. Yo no hablaría de inteligencia porque tal vez el municipio no pueda tener un CIES, por ejemplo, Claro. una CENAIN, yo creo que no debería ser el caso, pero sí sistemas de información de forma que la policía tenga información de lo que pasa en los barrios, con los comerciantes, en los mercados, en los barrios, ¿no es cierto? Porque seguramente estas zonas residenciales son muy peligrosas y no lo sabemos porque los líderes narcos de grupos criminales viven en las zonas más lujosas. Son los que tienen para comprarse una casa de 2, 3 millones de dólares o para pagar, ¿no es cierto?, $2,000 de efectivo de un arriendo cash y lo pagan todo el año. Entonces ahí, es que es lo que digo, ¿no es cierto? El municipio debería capacitar a los edificios, por ejemplo, sobre perfiles sospechosos. Porque tú dices más bien como administrador o dueño de departamento, oye, qué buen cliente tengo un tipo que me paga el año entero, no causa problemas, es Mm. tranquilo, pero de repente has sido un jefe de un grupo criminal que hace este tipo de cosas. Pero bien, mira, los edificios tienen mucha información, hay mucha data, pero ¿quién recibe esa data? Y además, ¿cómo la pueden pasar de forma segura? Porque el administrador seguramente tendrá mucha información de su edificio, de quienes viven ahí, su comportamiento, de las visitas que llegan, pero ¿y eso a quién lo pasa? ¿Y con qué sistema anónimo y seguro de información? Toda esa información se pierde en la naturaleza
y se llega a conocer que en el edificio hay secuestros, hay asesinatos, hay problemas, ese tipo de cosas. Entonces, mira que es cierto que un municipio no tiene las competencias de seguridad de un Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero con el presupuesto que tiene, yo pensaría en la implementación de muchas cosas, como te digo, sobre todo en los territorios, en los barrios, en los sectores de la ciudad, donde justamente tengamos un sistema integral de seguridad. Llámese cámaras, botones de pánico, capacitación, sistemas de información, patrullaje. Entonces, sí hay un apoyo importante, porque, pero como te digo, detrás yo siento que hay un tema ideológico, es decir, de tema político, es decir, es más fácil para mí decirle, no, no, es que ellos como son de derecha y no sé qué, ellos son los culpables. Yo no soy el culpable, pero yo diría que lo que le hace daño a la ciudad es cuando nos metemos en esos debates políticos. No importa que seamos de distintas tiendas políticas, hay que trabajar por la ciudad y eso implica coordinar con la policía, sentarse con la policía, hacer estrategias con la policía, porque la policía está desbordada. Y como digo yo, o sea, en los barrios quienes tienen la información son los ciudadanos, son los dueños de edificios, los administradores, el dirigente del barrio, pero si no hay canales de información seguros, no hay sistemas de seguridad que los pueda implementar el municipio, la seguridad no va a mejorar. Entonces la policía necesita mucho el municipio porque tiene presupuesto y no debe limitarse, ponte a lo que siempre se hace. Entonces les damos ¿cómo se llama? Camionetas, o les damos, qué sé yo, Motos. motos, entonces ya hice Ujú. todo, entonces yo digo, ya cumplí con mi labor. No, no, yo creo que el municipio tiene mucho que hacer, como te digo. Un caso que es bien importante son los sistemas de información, la inteligencia, es decir, en el territorio, tú que tienes un administrador zonal, ¿no es cierto?, del municipio, tienes gente en territorio, esa gente cómo recaba la información, a dónde la pasa, llega con la policía, se reúnen, implementan estrategias. Me parece que hay que fortalecer los procesos. No digo que no existan, porque todas las semanas tú tienes mesas en las cuales se reúne gente del municipio, gente de la policía, inclusive gente de Fuerzas Armadas para armar los operativos, pero me parece que tenemos que ser mucho más técnicos en el manejo de la seguridad y sobre todo, como digo, involucrarle más al ciudadano, porque el ciudadano es de alguna manera el que tiene la información, el que vende caramelos en la calle, el que está en tal lugar, el que tiene un puesto de no sé qué, ellos son los que ven todo en la calle. A veces también trabajan para grupos criminales, ese puede ser otro caso, pero ellos tienen la información privilegiada, pero si tú no cuentas con ellos, no les haces tus fuentes humanas, no saben cómo recabar la información, la seguridad no va a mejorar. Entonces yo te diría que lo que más daño nos hace son estos discursos políticos. Es decir, no, yo soy el municipio, no puedo hacer nada, o la policía que diga, no, pues que el municipio no me ayuda, no hace nada. Creo que ese tipo de cosas ideológicas o políticas le hacen daño a la ciudad como tal. Bueno, importante este diálogo de un tema tan complejo y tan amplio, pero tenemos que ya ir a comerciales. Gracias a Jean-Paul Pinto, máster en prospectiva y seguridad, por hablar de un tema que no es menor, que tiene que ver con la seguridad y es este control a los famosos repartidores, a las empresas de deliveries, o cómo evitamos que delincuentes se disfracen, ¿no?, de repartidores y, bueno, estén amedrentando a la ciudadanía. Gracias, Jean-Paul, por estar aquí. Gracias también a ustedes. Y miren, algo para final, o sea, imagínense que alguien también baja a este edificio acá. ¿Ustedes cuál es el protocolo de seguridad? ¿Tienen un cuarto seguro? ¿Tienen una ruta de escape? O sea, si alguien entra, ya sabemos que salir por esa puerta, por esta puerta. No tenemos, eso es lo que te digo. Así es. Y mira, y ahí me acordé de una cosa. Ahorita ya mi libro de seguridad ya lo tengo listo, está diagramándose. Y justamente, bueno, hice un síntesis de mis Ujú. entrevistas en radio, algunas que hice acá. Y justamente trato estos temas de qué pasa si alguien ataca una radio, cómo nos defendemos, cómo salimos, por dónde nos escapamos. Entonces, mira que esos protocolos que los hagan para los deliveries, también para otro tipo de negocios los tenemos que implementar y lastimosamente a veces no los tenemos, ¿no?